Había seguido aquel rito desde su llegada a la abadía 19 años atrás. 19 años de paz, cierto, pero siempre en guardia, a la espera de una llamada, una carta o una visita indiscreta. Esa era su condena, la clase de carga que jamás se quitaría de encima. Baldi, sin embargo, se esforzaba por no caer en la obsesión. ¿Existía una vida más placentera que la entregada al estudio? El buen religioso no albergaba dudas al respecto. Sus ocupaciones en el Conservatorio Benedetto Marcello como profesor de prepolifonía le proporcionaban la calma que jamás conoció en su juventud. Sus alumnos eran aplicados. Acudían a sus clases con moderado entusiasmo y él les explicaba cómo era la música anterior al año 1000, salpicando sus lecciones con curiosas anécdotas. El claustro de profesores lo admiraba, incluso cuando dejaba de impartirlas abstraído en alguna investigación. Y los estudiantes lo respetaban. En consecuencia, sus horarios habían terminado por convertirse en los más flexibles del centro, y sus lecciones las más solicitadas. Pero tantas facilidades nunca lograron distraerlo de sus otros intereses. Eran tan discretos y antiguos que rara vez hablaba de ellos con nadie. Baldi llegó a la isla de San Giorgio en 1972, exiliado por culpa de la música. Allí, la Fundación Chini le ofreció más de lo que se hubiera atrevido a pedir a su obispo. Una de las mejores bibliotecas de Europa, un centro de convenciones que había sido varias veces sede de conferencias de la UNESCO y dos institutos consagrados a la música veneciana y a la etnomusicología que lo embriagaron. Hasta cierto punto, era lógico que los benedictinos hubieran creado aquel paraíso para musicólogos en San Giorgio. ¿Quiénes, sino los hermanos de la Ordo Sancti Benedicti, podrían ocuparse con tanta devoción de tan antiguo arte? ¿Acaso no fue el propio San Benito quien, al fundar su orden en el siglo VI, sentó las bases de la moderna ciencia musical? Baldi era un experto en la materia. Él, por ejemplo, fue el primero en darse cuenta de que la regla de San Benito, la única que obligaba a 8 servicios religiosos diarios, se basaba por entero en la música. Era una norma fascinante. De hecho, cada uno de los modos que todavía hoy se emplean en la composición de las melodías musicales había inspirado las oraciones que sus hermanos recitaban a diario. Baldi demostró que la oración de maitines, la de las 2 de la madrugada en invierno, se correspondía con la nota do, que los laudes, al amanecer, equivalían a re. Los oficios de la hora primera, la tercia y la sexta, las 6, 9 y 12 de la mañana, a mi, fa y sol. Que la hora de mayor luz, la nona, a las 3 de la tarde, sonaba como la, y las vísperas, a la puesta del sol, como sí. Esa era la clase de lecciones que lo habían hecho famoso. Horas y notas están relacionadas, decía con vehemencia a sus alumnos. Rezar y componer son actividades paralelas. La música es el verdadero lenguaje de Dios. Pero el veterano Baldi guardaba más hallazgos bajo los hábitos. Sus tesis eran deslumbrantes. Creía, por ejemplo, que los antiguos no solo conocían la armonía y la aplicaban matemáticamente a su música, sino que ésta era capaz de provocar estados alterados de conciencia que permitían a sacerdotes e iniciados del mundo clásico acceder a parcelas superiores de la realidad. Su idea polemizó durante décadas con otras que defendían que esas sensaciones de elevación espiritual siempre se consiguieron gracias a drogas alucinógenas, hongos sagrados o sustancias psicotrópicas. ¿Y cómo usaban la música? Baldi lo explicaba cuando la conversación se animaba. Admitía que a los sabios del pasado les bastaba desarrollar una sintonía mental adecuada para recibir información del más allá. Decía que en ese estado brujos y místicos podían revivir cualquier momento del pasado por remoto que fuera. Dicho de otro modo, según él, la música modulaba la frecuencia de las ondas del cerebro y estimulaba centros de percepción capaces de navegar en el tiempo.